Hoy he decidido grabar este video porque les quiero platicar de un tema del que esta semana he decidido indagar un poco y bueno, lo escuché por ahí, me llamó muchísimo la atención y dije como, esto suena muy interesante y decidí hacer como una pequeña investigación y quiero compartir con YouTube. Yo creo que esto es como un monólogo que estoy haciendo. Dije, bueno, voy a grabarlo y lo subiré a YouTube. ¿Por qué no? Porque pues no tengo a nadie más a quien contarle esto que, que investigué esta semana. Bueno, no descubrí, iba a decir descubrí, pero no descubrí, o sea, simplemente fue como interesante. Fue un descubrimiento para mí, no para el mundo. Y pues me hizo analizar un poco y replantearme un poco la concepción que tenemos de este tema. Así que el tema del que voy a hablar hoy es acerca de los derechos de la naturaleza. ¿Qué son los derechos de la naturaleza? Bueno, primero la pregunta que me planteé fue, ¿será posible que la naturaleza pueda ser sujeto de derechos? ¿Acaso un río, un lago, un bosque, un árbol pueden tener personalidad jurídica? Esto me llevó a entender que durante los últimos siglos el ser humano se ha posicionado en una postura en donde él se considera el centro del universo, en donde él es el centro del mundo y todo lo que lo rodea está ahí para nuestro beneficio, para usarlo, disponerlo, abusar de todo lo que está alrededor, explotarlo, dominarlo, todo precisamente pues para nuestra utilidad, nuestro beneficio, nuestro progreso. Literalmente solo pensamos en nosotros. Y esta precisamente es la postura antropocentrista de la que les hablo. Pero ¿de dónde surge esta forma de ver el mundo? Porque no siempre fue así. ¿De dónde entendemos que el ser humano o el hombre es el centro de todo? Esto se remonta a inicios de la Edad Moderna. Para hablar de inicios de la modernidad, bueno, hay autores que utilizan como referencia para marcar el inicio de esta época después de la caída del Imperio Romano de Oriente, o algunos otros después del descubrimiento de América en 1492. Entonces, bueno, quiero que sepan que aquí tengo como mis notitas de todo lo que investigué. Miren, les voy a enseñar esta semana. Aquí están mis notas, mis pequeñas notas. Entonces, bueno, para no olvidarme de nada y según yo tener todos los puntos. Les decía, yo decidí tomar el inicio de la modernidad en 1492, después del descubrimiento de América, y aquí quiero hacer una recomendación para que lean, bueno, si quieren. Bueno, esto lo tomé de Enrique Dussel, que es un filósofo argentino. Escribe libros y leí uno muy bueno, que ahorita no recuerdo. Sí, creo que se llama 1492, literal, 1492. Y es muy interesante porque él habla precisamente de cómo justamente el descubrimiento de América es el momento exacto en donde nace la modernidad, porque es el momento en el que el europeo se encuentra con el otro, que es diferente a él, que es el que considera irracional, es un ser salvaje, un ser que sigue atorado en el estado de naturaleza, que ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, al toparse con esa parte que ellos no aceptan y que rechazan, es en donde nace justamente la modernidad. Entonces, bueno, es muy interesante. Esto es como muy a grandes rasgos de lo que trata el libro. Él hace como esta deconstrucción del colonialismo y es muy interesante. Entonces, bueno, y es autor latinoamericano, entonces si lo quieren ir a checar, es algo que les recomiendo. Bueno, entonces, ¿por qué tomamos a 1492 como el inicio de la modernidad? Precisamente por esto que les acabo de decir. Les mencionaba el estado de naturaleza y también creo que es importante que entendamos lo que es el estado de naturaleza. Bueno, este es un punto en la historia que autores como Hobbes, Locke, Rousseau ocuparon para legitimar la creación del estado moderno, la creación o la fundación de la sociedad. En sus obras lo describen como este punto de la historia en donde éramos todos seres que convivíamos en igualdad. Teníamos todas las mismas libertades, los mismos derechos. Convivíamos en un estado de salvajismo entre todos, con la naturaleza, con otros animales. Y aquí es muy importante recalcar que no es lo mismo
el estado de naturaleza, por ejemplo, para Hobbes, que el estado de naturaleza para Rousseau. Son concepciones completamente distintas, aunque las dos al final del día tienen el mismo propósito de legitimar la creación del Estado. Como lo perciben ellos es muy diferente. Por ejemplo, tenemos la percepción de Rousseau. Bueno, vamos a empezar con la de Hobbes, que fue el primero en hablar de este término. Hobbes decía que el estado de naturaleza era... Él lo describía como el mismo infierno. Literalmente decía que era el estado en donde todos éramos salvajes. Como el hombre es malo por naturaleza, era un hombre violento, egoísta, racional. Es el mero estado del salvajismo. Mientras que para Rousseau era algo completamente distinto. Rousseau decía que el estado de naturaleza es este estado de felicidad. Realmente éramos felices ahí. Todos compartíamos las mismas libertades, teníamos los mismos derechos. O sea, era un estado en donde era agradable vivir. Sin embargo, llegaría un punto en el estado de naturaleza en donde surgiera algún conflicto que por el estado de igualdad en el que nos encontrábamos, en la situación de igualdad, mejor dicho, no lo íbamos a poder resolver. Ese conflicto no se iba a poder resolver y iba a ser necesario entonces que alguien se colocara encima. O sea, bueno, es el tema del estado de naturaleza y cómo pasamos a la modernidad es muy interesante y creo que lo dejaremos para otro video para no perder mucho tiempo en esto. Pero bueno, a lo que voy con esto es que aunque es el mismo término, para los dos son cosas diametralmente opuestas. Decimos de que, padrísimo. Pasamos de ser seres salvajes a ser seres racionales. ¿Y qué tiene que ver eso con nuestra relación con la naturaleza? La naturaleza pierde también, al momento de romper con esa idea del estado de naturaleza en donde todos vivimos en igualdad y nosotros pasamos a ser el centro, porque somos el ser más inteligente que se ha parado en esta tierra para la modernidad. También la naturaleza pierde ese carácter sagrado, ese carácter que era distintivo del orden teológico del medievo europeo y se transforma en un simple medio. O sea, la naturaleza pasa a ser algo que consideramos su valor con base a la utilidad que ésta tiene para nosotros. El ser moderno desconoce a la otredad, a los otros, desconoce a la alteridad, precisamente como pasaba con los indios americanos, que llevó a la destrucción de muchísimos pueblos, civilizaciones, que ellos no consideraban modernos. Y aquí el gran enfrentamiento que ocurre en América, la modernidad es lo que legitima y justifica el hecho de que los europeos tenían derecho a colonizar y a modernizar a los indios. Hobbes, precisamente, consideraba que el gran ejemplo y la garantía de que el estado de naturaleza era algo real y que no era algo que él se había inventado, es precisamente el cómo vivían los indios americanos en América. O sea, la forma de vida de los indios en América era justamente el ejemplo perfecto de qué es el estado de naturaleza. Él lo menciona así, o sea, justamente esa es la garantía que necesitaban para entender que el estado de naturaleza existe. Bueno, con todo esto de la modernidad también surgen términos como la burguesía, el capital, que precisamente pues la creación del estado también es una forma de legitimación de la burguesía, de la pequeña naciente burguesía que empezaba a surgir. Estos términos también configuran el pensamiento de manera muy importante. Estos buscan que el hombre se convierta en amo y señor de la naturaleza. Al ser un recurso ilimitado, en ese momento era lógico pensar que la naturaleza era ilimitada, era un recurso inagotable, porque era algo que ellos consideraban. La naturaleza, ¿cómo la naturaleza va a tener fin? La naturaleza no tiene fin. Está ahí para disponer de ella, para abusar de ella, para explotarla, porque nunca se va a acabar. Obviamente ahora vemos que eso no era cierto, pero era lógico pensar que en ese momento, pues, es que ¿en qué momento se nos va a acabar la naturaleza? Imposible, esto no va a pasar nunca. Pero oh, sorpresa, quiero citar aquí a Descartes, que en su discurso del método justamente escribe una frase que creo que representa perfectamente la concepción que se le otorga a la naturaleza. Y esta dice: conociendo la fuerza y las acciones del fuego, el agua, el aire, los astros, los cielos y de todos los otros cuerpos que nos rodean, tan distintivamente y de la misma manera por la cual nosotros conocemos los diversos conocimientos de nuestros artesanos,
los podríamos emplear de la misma manera en todos los usos para los cuales ellos están hechos, y así volvernos los amos y señores de la naturaleza. ¡Wow! Más claro no puede estar. El propósito, el fin, el objetivo es dominar a la naturaleza, donde su valor es únicamente el qué tan útil nos puede ser, el qué tan útil le es al hombre. Entonces, bueno, aquí es donde comienza todo el tema que con la revolución industrial, etcétera. Bueno, pues nos damos cuenta que claro que esta idea, esta forma de ver a la naturaleza y de forma de ver al mundo, realmente, pues, penetró en todas las áreas de la historia. La crisis ambiental que vivimos actualmente nos lleva a replantearnos y a reconfigurar la relación que sostenemos con la naturaleza, que el hombre tiene con la naturaleza. Y aquí es donde entramos al siglo XX. En el siglo XX surgen muchas corrientes ambientalistas y quiero hablar acerca de Christopher Stone. En 1972 publica un artículo titulado Should Trees Have Standing? Christopher Stone se considera uno de los precursores más importantes de los derechos de la naturaleza. En el texto, Stone plantea la idea de ¿por qué no reconocer como personas jurídicas a entes naturales si ya lo hacemos con corporaciones, bancos, empresas que no precisamente se pueden ir y parar en una corte o ir y presentar una demanda? Entonces, ¿por qué no les hemos concedido este carácter a la naturaleza si también necesitan de defender y proteger sus propios intereses? Precisamente él menciona esto a las corporaciones porque muchos de las personas que se oponían a este tipo de corrientes era de que, ay, ¿cómo le vamos a dar derechos a la naturaleza? ¿Cómo les vamos a dar personalidad jurídica si en qué momento ellos van a ir y poder defenderse o poder ir y ejercer acción legal? Pero ya lo hacemos. Con todos estos ejemplos que nos propone Stone, para entender que no es algo del otro mundo, que no es algo imposible de pensar que la naturaleza pueda tener derechos, que un árbol pueda tener derechos, que un río pueda tener derechos. En el mismo año surge uno de los casos más influyentes en el derecho ambiental, que es el caso de Sierra Club versus Morton en 1972, y es acerca del Mineral King Valley en California. Y aquí es cuando Disney anuncia la construcción de uno de esos resorts justamente en el Mineral King Valley, y muchos ambientalistas se oponen a la construcción de este proyecto y dicen que ¿cómo crees que vas a construir algo así? Vas a dañar el ecosistema, va a tener afectaciones irreparables a la naturaleza. Y finalmente una de las organizaciones ambientales en Estados Unidos, llamada Sierra Club, ejerce acción legal contra la construcción del resort, alegando obviamente que traía consecuencias catastróficas para el ecosistema. Y bueno, finalmente no se construye el resort, pero va más allá de esto. Es el precedente más importante de que realmente todos los entes naturales deberían tener la capacidad legal para demandar en nombre de su propia preservación, de forma similar a la capacidad legal que poseen corporaciones, bancos, entidades corporativas, empresas, etc., que la ley de Estados Unidos les otorga. Stone en su artículo, él dice que para que realmente una entidad natural se le considere la personalidad jurídica, tiene que tener tres cosas. Uno, que la entidad deba poder hacer valer un reclamo por sí misma. Stone sugiere que los elementos de la naturaleza, ríos, montañas, árboles, lagos, deben tener la capacidad legal para presentar demandas y no depender únicamente de los humanos afectados para que sus intereses sean defendidos. Pero ¿cómo esto sería posible? Ok. Como ya les mencioné, pensemos en el caso de las corporaciones, que creo que es lo más obvio, pero bueno, tienen un representante legal, que él es el que actúa en la vida jurídica de esa entidad. Él es el encargado de representar a la corporación, al banco, a la empresa ante la vida jurídica. Lo mismo pasaría con un cuerpo natural. Tendría un representante legal, pero también pensemos en el caso de un niño, el caso que nadie se cuestiona. Un niño no tiene la capacidad legal para ejercer acción por sí mismo. Sin embargo, tiene un tutor que lo hace por él. Entonces, funcionaría de la misma manera, así como con corporaciones o con niños, por medio de un guardián o un representante legal,
la naturaleza se puede manifestar en la vida jurídica. Número 2. La persona jurídica debe poder reclamar daños o perjuicios. Ok, en la lógica actual del derecho, solo los individuos cuyos intereses hayan sido afectados pueden demandar. Este ejemplo lo pone él en un río y muchas personas lo han utilizado, en donde en un río alrededor viven muchas personas, ¿no? Y que dependen económicamente del río para pescar o inclusive para subsistir, para comer, para alimentarse. Entonces, que el río esté contaminado les provoca un daño, son afectados directamente por esta situación. Por ende, ellos pueden ir y ejercer acción legal, demandar, etc. Y su situación se está siendo vulnerada por la condición del río. Sin embargo, Stone argumenta que el río mismo debería poder ser considerado como parte afectada y por tanto tener derecho a reclamar una lesión o daño en nombre propio, incluso si no hay humanos directamente afectados. Es decir, que si el mismo río, únicamente por estar contaminado, está afectando a toda la flora y fauna que vive en él, por ese simple hecho, él debería de poder reclamar por sus propios intereses, no necesariamente que haya humanos afectados. Y esto nos lleva a replantearnos esta visión antropocentrista que tenemos, que solamente si hay humanos afectados, porque como el ser humano es el ser más importante del mundo, es el único que puede, mis intereses están siendo afectados, entonces sí puedo reclamarle al gobierno que haga algo. Pero no precisamente, la naturaleza tiene este valor que es lejano al hecho de que sea funcional o útil para nosotros. Eso es una de las propuestas que hace la Deep Ecology, que es la ecología profunda, que es una filosofía que adelante vamos a hablar de ella. Número 3. Es que la persona jurídica puede ser beneficiaria de un acuerdo legal. Así como una empresa puede recibir compensaciones por daños, Stone propone que el río o entidad natural también pueda ser beneficiaria. Es decir, si un contaminador debe pagar por el daño, parte de la compensación que se haga debería ir dirigida al propio río, no únicamente al humano. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se manifestaría esto de que, ok, lo va a pagar al río también? Una, por medio de medios de restauración, medidas de limpieza, mantenimiento ecológico, etc. Y dos, también, esto también se vería posible por medio de fondos fiduciarios. Que al final, pues, la funcionalidad o el propósito sería el mismo: brindar reparación, restauración a la entidad que fue afectada. ¿Cómo estas bases que propone Stone han trascendido a las legislaciones alrededor del mundo hoy en día? Y bueno, diversos países obviamente se han visto en la necesidad de tomar acción y modificar sus legislaciones de manera en la que éstas se configuren a partir de una visión ecocentrista. O sea, todo lo contrario al antropocentrismo que nosotros venimos hablando y pensando desde esa postura durante siglos. Entonces, esta visión ecocentrista ve al planeta, plantea que se vea al planeta de una manera en la que se reconozca que ésta en su totalidad tiene un valor intrínseco e independiente de los intereses humanos. Esto implica que todos los elementos naturales, desde plantas, animales, hasta el agua, el cielo, la tierra, todo, merecen respeto y consideración moral, incluso sin importar su utilidad para la humanidad, enfatizando la interdependencia de la vida en la Tierra. ¿Qué quiere decir? Que todos necesitamos de todos para sobrevivir. Que el ser humano no es el más importante de todo lo que hay en la naturaleza. Y aquí es donde me hace muy feliz contar los ejemplos de las legislaciones más importantes que han cambiado su visión y su perspectiva del mundo. Y primero que nada, tenemos a América Latina, que es el hogar de la primera constitución del mundo en reconocer los derechos de la naturaleza, o sea, reconocerla como sujeto de derechos. Y este país es Ecuador. La Constitución de Ecuador, que fue aprobada en el 2008, es la culminación en materia ambiental de un proceso de constitucionalización de la naturaleza. En esta constitución se le reconoce como sujeto de derechos en sí mismo, así como los derechos que como sujeto le son propios. La constitución contiene un capítulo dirigido a la naturaleza, que es el capítulo 7º de la constitución, que precisamente se titula Derechos de la Naturaleza. Y bueno, me tomé la libertad de buscar la constitución y remarcar
los artículos que considero más importantes y más trascendentales en este ámbito. Voy a empezar con el artículo 71, que dice que la naturaleza, o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y al mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución en lo que proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas y a los colectivos para que protejan la naturaleza y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. Y aquí no es menor introducir el concepto de Pachamama. Dentro del texto constitucional, este término corresponde a las cosmovisiones de los pueblos originarios que en tiempos de la colonia fueron suplantados, borrados, oprimidos por un saber europeo. Los europeos percibían a la naturaleza como potencialmente peligrosa, dañina, que debería ser dominada. La perspectiva de la Pachamama apunta hacia otra postura que rompe esta dualidad que se estableció precisamente durante la colonia. El ser humano es parte del ambiente y no puede ser entendido sin el contexto ecológico. Por lo tanto, cuando la Constitución equipara naturaleza con Pachamama, lo que está haciendo es poner en el mismo nivel jerárquico la herencia del conocimiento europeo y los saberes tradicionales que han sido y han estado durante mucho tiempo subordinados por esta tradición colonial. Entonces, esto abre las puertas a escuchar, a entender y a hablar sobre la visión indígena sobre la naturaleza. Es algo importantísimo. Aparte de reconocer el derecho a la naturaleza, están reconociendo a los pueblos indígenas, que son fundamentales en esta transición de cambio de paradigma entre una visión antropocentrista a una visión ecocentrista. Voy a pasar con el artículo 72 de la Constitución que dice: la naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que tiene el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. Este artículo considero que replica de manera precisa uno de los 3 principios que nos proponía Stone en su artículo. La parte de que la indemnización también debería ir a la naturaleza, no únicamente a las personas afectadas. Entonces, la naturaleza tiene de manera independiente derecho a recibir indemnización o restaurar por los daños y lesiones que se le han causado. Se me hace muy, muy importante remarcar este artículo dentro de la Constitución. Artículo 83. Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley. Fracción 6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. Aquí remarqué aquí en mis apuntes deberes y responsabilidades. Y se me hace interesante esto, porque ahorita vamos a ver un caso, que es el caso de India, que precisamente así como yo me cuestioné, a ver, si le vamos a dar la personalidad jurídica a la naturaleza, la personalidad jurídica conlleva tanto derechos como responsabilidades. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades que tendría la naturaleza como persona jurídica? Y yo le pregunté a un experto en la materia, le dije como, bueno, ¿y cuáles serían las responsabilidades que tendría la naturaleza al tener este carácter ante el derecho? Y me dijo, no podemos pensar en otorgarle responsabilidades cuando realmente lo único que buscamos es que tenga derechos, porque es algo que le debemos a la naturaleza, es esta parte de justicia ambiental, que lo único que busca el derecho en esta parte es que la naturaleza sea reconocida y sea protegida. Entonces no le podemos exigir nada a la naturaleza, más que nada las responsabilidades son para los humanos que adquieren estas responsabilidades ante la naturaleza. Entonces, bueno, se me hizo interesante esta postura y dije, ok, está bien, tiene sentido, pero India también se hizo la misma pregunta de, responsabilidades, pero ahorita vamos a llegar a eso. Artículo 277. Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado. 1. Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza. Artículo 389. El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico, mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. Y bueno, aquí se me hace muy, también voy a recalcar algo y remarcarlo. Se me hace fantástico, increíble cómo pueden
y logran colocar al mismo nivel a las personas, a las corporaciones y a la naturaleza. Logran equiparar estos tres entes que protege el derecho. Entonces ya vemos incluido en la misma jerarquía a la naturaleza como también una parte vital que el derecho tiene que proteger. Entonces esto se me hace algo fantástico, increíble. Y bueno, así como estos hay muchísimos artículos más que hablan de la naturaleza, pero creo que estos son los más importantes a recalcar para entender cuál es la visión de Ecuador en cuanto a la naturaleza. La Constitución de Ecuador, por supuesto, queda plasmada en la historia del mundo, como aquella que logra un cambio de paradigma en la relación que el hombre tiene con la naturaleza. Y es el parteaguas para pasar de a una política ecológica, el inicio de la era del constitucionalismo ambiental. A Ecuador le sigue Bolivia, que aunque no precisamente incorpora a nivel constitucional los derechos de la naturaleza, en su constitución del 2009 no los incorpora directamente como lo hace Ecuador, sí consagra en ella principios y regulaciones para salvaguardar que se materializaron en dos importantes leyes. La ley número 71 de Derechos de la Madre Tierra del 2010, que reconoce la personalidad jurídica de la Pachamama, y la ley número 300. Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, 2012. Estas promovidas desde los saberes de los pueblos originarios y, bueno, los antecedentes de estas leyes son importantes de conocer porque se remontan al inicio del siglo XXI, donde también los pueblos indígenas tuvieron una función importantísima en que se consagraran estas leyes, como la exclusión de los pueblos indígenas y el descontento con el modelo del desarrollo neoliberal, que propician luchas sociales como la Guerra del Agua del 2000, la Cuarta Marcha Indígena de las Tierras Bajas en 2002, la Guerra del Gas en 2003, y todos estos movimientos sociales que exigían un cambio de modelo económico y una transformación integral del Estado. Pasamos al plano más internacional. Hablemos de Nueva Zelanda, que también es un caso muy particular y muy interesante porque también los pueblos originarios forman parte elemental del reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Entonces, en el 2017, por fin, después de una larga lucha, el río Wanganui es considerada persona jurídica por el gobierno. Y obviamente esto lo hace sujeto de derechos. Un poco de la historia de cómo sucede este suceso es los Wanganuiwi, indígenas polinesios, que fueron conocidos y siempre han sido conocidos por la profunda conexión que tienen con el río Wanganui. Esta conexión se remonta a muchísimo antes de la colonización británica, antes de que los británicos llegaran al archipiélago. Y bueno, para ellos el río es su ancestro, ellos son descendientes del río. Y bueno, de ahí la filosofía que plasman, que es I am the river and the river is me. Yo soy el río y el río soy yo. Este logro de otorgar el río después de muchos siglos de lucha contra la dominación de la corona británica sobre el río y en general sobre toda la naturaleza. Entonces llega la corona y dice como, a ver, ¿sabes qué? Pues todo esto es mío. Y ellos, pues no, ¿qué te pasa? O sea, ¿cómo crees? Si para ellos la propiedad no era algo que se podía transferir, porque como tal el río no era de su propiedad, pero era parte de ellos. Entonces decían, ¿cómo te voy a transferir la propiedad del río? Que pues nosotros estamos conectados con él, o sea, no hay manera. ¿Quién te crees para llegar a dominar o para ejercer tu poder sobre él? Entonces, bueno, la corona no le importó, impone su tradición, impone el common law, que es el derecho anglosajón, y pues invisibilizan el descontento de los indígenas. Y obviamente los indígenas no pararon ahí. La lucha continuó durante siglos. Entonces, por fin, hasta 1975, la creación del Tribunal de Waitangi. Esta representa la esperanza para la tribu, por fin. Después de un proceso de negociación, finalmente, o sea, desde 1975, en donde se consagra el tribunal, que empiezan las negociaciones, no es hasta 2017 donde finalmente se logra establecer y concluir el proceso de otorgarle la personalidad jurídica al río. Y este es un ejemplo de la pieza fundamental que son las comunidades originarias. Tenemos el caso India, que es el caso particular. No voy a entrar mucho en detalle, solo les quiero compartir
que India logra otorgarle personalidad jurídica a sus ríos, a dos de sus ríos, el Ganga y el río Yamuna. Estos ríos, después de que muchísimas quejas, demandas, solicitudes de que el río estaba muy contaminado, muy descuidado y era imperante que ejercieran acción el gobierno, esto se logra mediante una jurisprudencia que ejerce el Tribunal Superior de Uttarakhand, emite un fallo a favor de que se le conceda la personalidad jurídica a los ríos, porque fueron dos. Entonces, bueno, padrísimo, hasta aquí súper bien. Pero después se lleva el caso al Tribunal Supremo y lamentablemente argumentaron que era jurídicamente insostenible que un río pudiera tener personalidad jurídica o pudiera ser considerado como persona jurídica. Y los argumentos que daban eran precisamente lo que les comentaba, que es esta parte de derechos y obligaciones. Ok, va, padrísimo, te otorgo derechos. Ok, sabemos cuáles son, sabemos cuál es el propósito, que principalmente es el propósito, el otorgar derechos. Pero cuando hablamos de responsabilidades, ¿a qué nos referimos? Y entonces el tribunal ponía dos ejemplos y dijo, a ver, ¿acaso vamos a ser responsable al río por ahogamientos? ¿Acaso vamos a ser responsable al río por una inundación? ¿Cómo va a ser esto sostenible? ¿Cómo le vamos a atribuir esa responsabilidad? No se puede. Entonces, si no puede tener responsabilidades, pues tampoco puede tener derechos. Punto. Entonces, anularon el fallo que había dado la Corte de Uttarakhand y, pues, finalmente se terminó por eliminar la personalidad jurídica de estos dos ríos. Es algo interesante. Diría que no es algo a lo que el mundo aspire a dejar de reconocer los derechos de la naturaleza cuando ya se le han otorgado, pero es una posición que hay que analizar. Es una forma de ver que existen limitaciones en el derecho y existen muchos desafíos que actualmente enfrenta los derechos de la naturaleza, el constitucionalismo ambiental, toda esta filosofía del deep ecology o la ecología profunda. Y no es tan fácil que se integre plenamente a todos los sistemas jurídicos del mundo. Pero no es menor que este modelo también abre un cambio, una posibilidad, un camino de reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos y no esto solo como una innovación legal, sino como una respuesta ética y estructural frente al daño profundo e irreparable que el ser humano ha causado durante siglos a la naturaleza. Entonces, la crisis ambiental finalmente nos obliga a repensar y reconfigurar nuestra concepción de la naturaleza y nuestra relación con ella. Escuchar las voces de los pueblos originarios es pieza fundamental. Aprender de ellos para que no existe una separación entre el ser humano y naturaleza. Ambos forman parte de un sistema interdependiente y sagrado. Entonces, otorgar personalidad jurídica a la naturaleza es una forma de justicia ecológica, de reparación histórica. No se trata solo de proteger el medio ambiente. Se trata de reconocer que sin él no hay futuro posible. Que el ser humano es parte de la naturaleza. Funcionamos de manera interconectada. Es una interdependencia que existe, tanto de la naturaleza con nosotros como nosotros de la naturaleza. Sin ella no hay futuro. Entonces, bueno, me parece muy interesante este tema, que por ahí me apareció, por ahí lo vi y dije, indagaré un poco en él y realmente me sorprendió. Entonces, bueno, espero que les haya gustado mucho y si no les gustó, pues, digo, lo siento, perdón. Pero si les gustó, denle like, comenten. Y finalmente voy a seguir haciendo estos videos porque se me hace muy interesante. Me obliga a investigar. Eso ha sido todo. Nos vemos la próxima semana. Chao. Bye. Adiós.